Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del espectáculo y el entretenimiento turco. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy. Si son nuevos por aquí, les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, exclusivas y análisis profundos de sus estrellas favoritas. No se arrepentirán. Hoy tenemos un tema que sabemos que los tendrá al borde de sus asientos, un tema que ha estado circulando en los pasillos de la farándula turca, un tema que involucra a dos de las figuras más queridas y seguidas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si hablamos de ellos, la pareja que enamoró al mundo entero con su química en Senkalkam, la pareja que hizo suspirar a millones y la pareja que, nos dejó con el corazón roto cuando anunciaron su separación. Pero, ¿y si les dijera que hay más en esta historia de lo que pensamos? ¿Y si les dijera que una decisión inesperada podría cambiar el curso de sus vidas y el de sus carreras en 2025? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el misterioso futuro de Hande y Kerem, vamos a analizar las pistas, los rumores y las predicciones que apuntan a un posible giro inesperado en sus vidas profesionales y quizás personales. Así que tomen asiento, relájense y disfruten de este vídeo que, les aseguro, los dejará pensando. Como todos sabemos, la relación entre Hande y Kerem fue una de las más comentadas y seguidas en los últimos años. Su romance, que floreció en el set de Senkalkam, traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad que fascinó a los fanáticos de todo el mundo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto y preguntándose qué había salido mal. Desde su separación, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras, explorando nuevos proyectos y demostrando su talento en diferentes ámbitos. Hande ha protagonizado exitosas series y películas, consolidándose como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha apostado por proyectos internacionales, buscando expandir sus horizontes y conquistar nuevos mercados. Pero a pesar de sus caminos separados, la sombra de su relación sigue presente. Los fanáticos no han dejado de especular sobre una posible reconciliación, buscando señales y pistas que indiquen que el amor entre ellos aún no se ha extinguido. Y seamos honestos, la química que compartieron en pantalla es innegable. Esa chispa, esa conexión, esa manera en que se miraban. Uf. Era material de leyenda, de esas historias que uno cuenta a sus nietos. Y aunque la vida real no siempre es un cuento de hadas, la esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Ahora bien, ¿dónde entra en juego esta decisión inesperada, que impactará en 2025? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según fuentes cercanas a la industria, tanto Hande como Kerem están considerando seriamente la posibilidad de trabajar juntos nuevamente en un proyecto. Sí, lo escucharon bien. Hande y Kerem juntos otra vez. Imaginen la locura que desataría eso en las redes sociales. Los hashtags explotarían, los fans harían maratones de Senkalkam, y las teorías conspirativas volverían a florecer como margaritas en primavera. Pero no se emocionen demasiado todavía. La decisión no es tan sencilla como parece. Hay muchos factores en juego, incluyendo sus agendas, sus prioridades profesionales y, por supuesto, sus sentimientos personales. Y créanme, navegar por las aguas turbulentas del amor y la fama no es tarea fácil. Hay presiones de todos lados, expectativas del público, intereses de los representantes y, lo más importante, la propia felicidad de cada uno. Primero analicemos el aspecto profesional. Tanto Hande como Kerem se encuentran en un momento crucial de sus carreras. Hande está consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía, mientras que Kerem está buscando abrirse camino en el mercado internacional. Un proyecto juntos podría ser un gran impulso para ambos, pero también podría representar un riesgo. Es como un juego de ajedrez de alto nivel, donde cada movimiento tiene consecuencias y puede definir el rumbo del juego. Por un lado, la popularidad que ambos generarían juntos es innegable. Un proyecto que los reuniera nuevamente sería un éxito de taquilla asegurado, atrayendo a millones de espectadores de todo el mundo. Además, les permitiría mostrar su talento y su química en un nuevo contexto, explorando personajes y historias diferentes. Podrían sorprender al público con roles que nadie espera, romper con los clichés y demostrar su versatilidad como actores. Las posibilidades son infinitas. Por otro lado,
también existe el riesgo de que el proyecto no cumpla con las expectativas, afectando su imagen y su credibilidad como actores. Además, trabajar juntos nuevamente podría reavivar viejos sentimientos y conflictos, dificultando aún más su relación. Imaginen la presión de tener que convivir diariamente, recordar momentos felices y, quizás, enfrentar fantasmas del pasado. No es para cualquiera. Ahora hablemos del aspecto personal. Como mencioné antes, la relación entre Andy y Kerem terminó hace algún tiempo, pero la llama de la esperanza sigue viva en los corazones de sus fanáticos. Un proyecto juntos podría ser la oportunidad perfecta para reavivar el amor entre ellos, pero también podría ser un desastre si las cosas no funcionan. Es como caminar sobre una cuerda floja, un paso en falso y todo podría venirse abajo. Trabajar tan cerca nuevamente podría obligarlos a enfrentar sus sentimientos y a resolver los problemas que llevaron a su separación. Podría ser una oportunidad para sanar viejas heridas y construir una relación más sólida y madura. Pero también podría ser una fuente de estrés y conflicto, reviviendo viejos resentimientos y dificultando aún más su relación. ¿Serán capaces de dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos? ¿O el peso de la historia será demasiado grande? Entonces, ¿qué decidirán Andy y Kerem? ¿Apostarán por un proyecto juntos en 2025, arriesgando sus carreras y sus corazones? ¿O preferirán seguir caminos separados, protegiendo su imagen y su estabilidad emocional? Esta es la pregunta del millón, amigos. Una pregunta que solo ellos pueden responder. La respuesta, lamentablemente, no la tenemos nosotros. Solo el tiempo dirá qué decidirán Andy y Kerem. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas y los rumores que circulan en la industria, tratando de vislumbrar lo que podría suceder en el futuro. Y créanme, en el mundo del espectáculo turco, los rumores corren más rápido que el chisme en un mercado. Una de las pistas más interesantes es que ambos han expresado públicamente su admiración mutua y su deseo de trabajar juntos nuevamente. En varias entrevistas, tanto Andy como Kerem han elogiado el talento y la profesionalidad del otro, dejando entrever que estarían abiertos a la posibilidad de colaborar en un futuro. Han dicho cosas como: sería un honor trabajar con Andy/Kerem, o admiro mucho su trabajo y creo que podríamos crear algo increíble juntos. Palabras que para los fans son como música celestial. Además, se rumorea que varios productores y directores están interesados en reunirlos en un proyecto. Se dice que hay varias propuestas sobre la mesa, incluyendo series de televisión, películas y hasta obras de teatro. Desde comedias románticas hasta dramas intensos, pasando por thrillers llenos de acción. Hay para todos los gustos. Sin embargo, también hay señales que apuntan en la dirección contraria. Algunos medios han informado que Andy y Kerem no están en los mejores términos, y que incluso han evitado cruzarse en eventos públicos. Además, ambos han estado muy ocupados con sus respectivos proyectos, lo que dificulta aún más la posibilidad de encontrar tiempo para trabajar juntos. Quizás la distancia física ha generado un distanciamiento emocional. O quizás simplemente están enfocados en sus carreras y no quieren reabrir viejas heridas. En definitiva, el futuro de Andy y Kerem es incierto. La decisión de trabajar juntos nuevamente en 2025 dependerá de muchos factores, incluyendo sus agendas, sus prioridades profesionales y sus sentimientos personales. Es como un rompecabezas complejo con muchas piezas que deben encajar para que la imagen final sea perfecta. Pero una cosa es segura: si Andy y Kerem deciden unir fuerzas nuevamente, el mundo entero estará mirando. Su proyecto se convertirá en un evento mediático sin precedentes, atrayendo a millones de espectadores y generando un sinfín de comentarios y especulaciones. Los medios de todo el mundo estarán pendientes de cada detalle, cada gesto, cada mirada. Será la noticia del año. Y mientras esperamos pacientemente para conocer la decisión final, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales, admirando su talento y su belleza, y soñando con el día en que los veamos juntos otra vez en la pantalla. Porque al final del día, todos queremos creer en el amor y en las segundas oportunidades. Ahora, vamos a profundizar un poco más en los posibles escenarios que podrían darse. Imaginemos por un momento que Andy y Kerem aceptan trabajar juntos en una nueva serie de televisión. ¿De qué trataría? ¿Sería una secuela de Senkalkam? ¿O una historia completamente nueva? Si fuera una secuela, podríamos ver a Eda y Serkan años después, enfrentando nuevos desafíos en su relación y en sus carreras.
Podríamos explorar temas como la paternidad, el matrimonio y el equilibrio entre la vida personal y profesional. Sería interesante ver cómo han evolucionado sus personajes y cómo han superado las dificultades. Pero si fuera una historia nueva, las posibilidades son aún más amplias. Podrían interpretar a dos espías que se enamoran en medio de una misión peligrosa. O a dos rivales que se ven obligados a trabajar juntos para salvar a su empresa. O a dos artistas que encuentran la inspiración en el amor. Las opciones son infinitas. También podríamos imaginarlos en una película romántica, ambientada en una ciudad exótica y llena de encanto. Podrían interpretar a dos viajeros que se conocen por casualidad y descubren que tienen mucho en común. O a dos personas que se reencuentran después de años de separación y se dan cuenta de que nunca dejaron de amarse. En cuanto a una obra de teatro, sería una oportunidad para verlos en un formato diferente, más íntimo y cercano al público. Podrían interpretar a dos amantes que luchan contra las convenciones sociales para estar juntos. O a dos amigos que se ven obligados a tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su amistad. Sea cual sea el proyecto, lo importante es que les permita mostrar su talento y su química en un nuevo contexto. Que les dé la oportunidad de sorprender al público y de seguir creciendo como actores. Y por supuesto que les permita ser felices y disfrutar de su trabajo. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre el posible futuro de Ander Zel y Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo una especulación, basada en rumores y pistas que circulan en la industria. La decisión final está en manos de Hande y Kerem, y solo el tiempo dirá qué decidirán. En resumen, hoy exploramos la posibilidad de que Ander Zel y Kerem Bürsin tomen una decisión inesperada en 2025 que impactará sus carreras y, quizás, sus vidas personales. Analizamos los factores profesionales y personales que podrían influir en su decisión, así como las pistas y los rumores que circulan en la industria. Concluimos que el futuro de Hande y Kerem es incierto, pero que si deciden trabajar juntos nuevamente, el mundo entero estará mirando. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem deberían trabajar juntos nuevamente? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? Déjenos sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Queremos saber si son team reconciliación o team caminos separados. Los leemos. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima. Los queremos. Y recuerden, la vida es un espectáculo y nosotros estamos aquí para contarles todos los detalles. Adiós.